Este es el último momento de Ángel de Andrés López. Murió solo, en silencio, en una casa perdida entre las montañas de Miraflores de la Sierra. Nadie escuchó su último suspiro. Nadie llamó. Nadie supo. Hasta que, días después, el olor del olvido forzó una puerta cerrada y reveló la verdad más dolorosa. El actor que una vez hizo reír a millones había muerto en la más absoluta soledad. Antes de morir, Ángel de Andrés ya se había despedido del mundo sin palabras. Se había retirado poco a poco, dejando de aparecer en pantallas, rechazando entrevistas y cerrando los lazos con sus amigos. No dejó un testamento, no dejó una carta, solo dejó preguntas suspendidas entre paredes frías y un cuerpo sin vida encontrado demasiado tarde. ¿Cómo es posible que alguien tan conocido haya muerto sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué ese rostro tan familiar desapareció sin escándalo, sin homenaje, sin despedida? En este episodio, desentrañaremos las últimas horas de Ángel de Andrés López, pero también mucho más. Su legado olvidado, sus demonios interiores, sus silencios más profundos, y una trágica verdad que pocos se han atrevido a contar, porque detrás de sus gestos cómicos y sus personajes entrañables, se escondía un hombre herido por dentro, consumido por un vacío que ni la fama ni el éxito pudieron llenar. Esta no es solo una historia de muerte, es una historia de abandono emocional, de una estrella que se apagó lentamente, lejos de los reflectores, sin que nadie lo notara. Un final que, por doloroso que sea, merece ser contado. Hoy, en el último momento, abrimos la puerta que todos ignoraron, y te mostramos lo que había detrás de la sonrisa de Ángel de Andrés López. Durante más de 3 décadas, Ángel de Andrés López fue una presencia constante en el imaginario audiovisual español. Su rostro, redondo y expresivo, formaba parte de la cotidianidad televisiva. No era un galán, ni un héroe de acción. Era algo más cercano, el tipo simpático, el vecino gruñón, el amigo torpe pero entrañable. Su personaje más recordado, Rafi en Manolo y Benito Corporation, lo consagró como el alma de la comedia costumbrista de los años 90, un actor que no necesitaba grandes discursos ni efectos especiales para conectar con la audiencia. La serie, emitida por Telecinco, se convirtió en fenómeno de masas. Su éxito radicaba en esa mezcla de absurdo, ternura y crítica social velada. Y allí estaba Ángel, interpretando al compañero de chapuzas con una naturalidad tan auténtica que muchas personas creían que así era él en la vida real. Pero fuera del plató, Ángel era todo lo contrario, reservado, introspectivo, alérgico a la fama, detestaba los focos y los elogios vacíos, prefería el teatro al plató, los ensayos al photocall, la verdad emocional a la fama instantánea, y quizás por eso, cuando la televisión cambió, cuando los tiempos se volvieron más frívolos y veloces, Ángel comenzó a desaparecer, no por falta de talento, sino por elección. En sus últimos años, se instaló en Miraflores de la Sierra, un pueblo tranquilo en la Comunidad de Madrid, rodeado de naturaleza. Allí vivía solo, en una casa alejada del bullicio, con una rutina silenciosa y sin apenas contacto con el mundo del espectáculo. No daba entrevistas, no acudía a eventos. Su rostro se fue borrando lentamente de la pantalla, como una fotografía que se desvanece con el sol. Este alejamiento no fue solo físico. Ángel arrastraba un cansancio emocional profundo, una especie de agotamiento vital que iba más allá de la profesión. Algunos amigos cercanos confesaron que lo notaban distinto, más apagado, como si algo dentro de él se hubiese roto. Pero Ángel era hermético, no compartía sus dolores, solo se alejaba. Y entonces ocurrió lo que muchos no supieron hasta días después. Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio. No había señales de violencia, no había nota, solo el silencio, y un actor al que nadie echó de menos a tiempo. La noticia conmocionó, no por espectacular, sino por devastadora. No era solo la muerte de un actor querido, era la revelación de un sistema social y mediático que olvida rápido, que solo recuerda cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo alguien tan visible pudo volverse invisible? ¿Qué había llevado a Ángel a ese estado de aislamiento? ¿Fue su retiro voluntario o una caída silenciosa en la depresión? La vida y muerte de Ángel de Andrés López no pueden entenderse como una anécdota.
Son el reflejo de una industria que consume rostros y luego los olvida, y de una sociedad que muchas veces solo recuerda a sus ídolos cuando ya no respiran. Ángel de Andrés López no nació con la estrella del protagonista, pero sí con algo más difícil de conseguir, una autenticidad imposible de fingir. Nacido en Madrid en 1951, creció en una España gris, aún sumida en la dictadura franquista, donde la cultura popular era un lujo para unos pocos. Su vocación artística no vino por herencia, ni por tradición, llegó por pura necesidad de expresión. Estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y pronto se integró en la escena teatral alternativa de los años 70, la misma que comenzaba a sacudirse el polvo de la censura. No era un hombre de alfombras rojas, era un hombre de camerinos pequeños, de ensayos largos, de teatro en barrios obreros, pero tenía un don, llenaba la escena con una mirada, una pausa, una inflexión de voz. Directores como Pedro Almodóvar o Fernando Colomo lo buscaron por su capacidad de transmitir humanidad, incluso en papeles secundarios. Era el tipo de actor que elevaba cualquier historia solo con estar ahí. Su gran salto a la fama llegó con Manos a la obra, 1998, donde encarnó al inolvidable Manolo, el albañil cabezón y entrañable que formaba dúo con el ingenuo Benito. La serie fue un fenómeno nacional. El público no solo se reía, se veía reflejado en esos personajes. En plena era del milagro español, donde las reformas y el trabajo de construcción simbolizaban progreso, Ángel daba vida al lado más humano, torpe y realista de ese proceso. Pero el éxito fue una espada de doble filo. Con la fama, llegaron los contratos, los premios, la popularidad masiva y también el encasillamiento. De pronto, todos querían que Ángel repitiera al mismo personaje una y otra vez. Pero él era mucho más que eso. Era un actor de registros profundos, de teatro comprometido, de cine independiente, y empezó a incomodarse. En entrevistas de la época, se le notaba incómodo. Respondía con monosílabos. Hablaba más de política que de sus papeles, y detrás de cámara, rechazaba convertirse en un producto televisivo. Su compromiso con la verdad artística lo empujó a alejarse lentamente de los focos, a decir no a proyectos lucrativos, a elegir pequeñas obras con mensaje, aunque fueran para audiencias mínimas. Este alejamiento coincidió con una serie de golpes personales que lo afectaron profundamente. La muerte de su madre, con quien mantenía una relación muy estrecha, lo dejó devastado. Luego, el distanciamiento de algunos amigos del medio, las rupturas sentimentales no resueltas y una sensación cada vez más intensa de desarraigo. A pesar de todo, Ángel seguía trabajando esporádicamente. Apareció en películas como El tiempo de la felicidad, 800 balas y Tapas, siempre como secundario, siempre robándose la escena. Pero incluso esos papeles parecían no entusiasmarlo ya. En los rodajes se mostraba ausente, parco, cansado. No era el Ángel de siempre. Algo en él se estaba apagando. Fue entonces cuando decidió mudarse a Miraflores de la Sierra. Un retiro voluntario. Una última escena lejos del escenario. Vivía solo, sin pareja, sin hijos. Aceptaba pocos trabajos, casi todos en teatro local o como favor a viejos amigos. Pasaba los días caminando por el bosque, leyendo periódicos, evitando cualquier contacto con la fama. Sus vecinos lo veían como un hombre educado, amable, pero distante. Nunca hablaba de televisión, nunca mencionaba su pasado, como si el Ángel de la pantalla fuera otra persona, como si ya hubiera muerto. Y así fue como, un día de mayo de 2016, todo terminó. Su ausencia fue tan silenciosa como su presencia. Nadie supo de él durante días, hasta que una llamada sin respuesta alertó a un conocido. Lo encontraron sin vida, sin carta, sin testamento, sin nadie a su lado. Había muerto días antes, y nadie lo había notado. El escándalo no fue mediático, pero sí emocional. ¿Cómo pudo pasar? ¿Dónde estaban sus amigos, sus colegas, su público? Las redes sociales se llenaron de homenajes tardíos. Cadenas de televisión emitieron sus mejores escenas, pero todo llegaba tarde, como si el país entero hubiese despertado de golpe ante una ausencia que llevaba años formándose. Ángel no murió solo de un infarto,
Murió de olvido, de fatiga emocional, de una tristeza que nadie quiso ver. Cuando se apagaron las cámaras, cuando las luces del plató ya no lo iluminaban y el aplauso se convirtió en silencio, la verdadera vida de Ángel de Andrés López comenzó a revelarse, y no era una vida de éxito prolongado, sino de soledad cuidadosamente disimulada. Durante años, Ángel construyó un muro invisible entre él y el mundo. Era amable, sí, pero siempre distante. Se reía, pero raramente desde el estómago. Hablaba, pero casi nunca de sí mismo. Sus compañeros de reparto notaron que algo en él había cambiado desde mediados de los 2000. Ya no era el mismo hombre que llenaba los ensayos con bromas y carcajadas. Ahora llegaba puntual, cumplía, y se marchaba sin quedarse a cenar, sin brindar, sin festejar. ¿Qué le pasaba? Nadie se atrevía a preguntarlo directamente. Un actor cercano confesó años después en una entrevista: Ángel tenía la mirada triste. No era un drama abierto, era una tristeza tranquila, silenciosa, pero que pesaba. Las alarmas nunca fueron evidentes. No hubo escándalos, ni depresiones públicas, solo ausencias, invitaciones sin respuesta, mensajes ignorados, un descenso progresivo hacia una existencia cada vez más aislada. Lo más desconcertante es que no dejó rastro alguno de despedida, no dejó testamento, no dejó carta, no dejó ninguna instrucción, como si su muerte no mereciera planificación, como si su final hubiera sido, simplemente, una continuación lógica de su retiro del mundo. Algunos medios especularon que pudo haber sufrido una depresión crónica no diagnosticada. Otros hablaron de un posible deterioro emocional, provocado por una combinación de factores: la pérdida de seres queridos, el alejamiento de la industria y el sentimiento profundo de ser olvidado. Pero todo eran teorías, porque Ángel nunca habló, nunca pidió ayuda, y quizás ahí esté la verdad más oscura. Su muerte fue invisible porque su dolor también lo fue. El cine y la televisión no supieron cómo recordarlo. No hubo grandes homenajes, no se organizaron galas en su memoria. Apenas unos minutos en telediarios, algunos titulares que decían: muere Ángel de Andrés López en su casa, en soledad, y luego, silencio, de nuevo. En redes sociales, actores como Antonio Resines o Anabel Alonso escribieron mensajes sentidos. No era un actor, era un referente. Y como persona, un alma noble. Ojalá lo hubiéramos acompañado más. Pero incluso estas palabras llegaban con una sombra, la culpa colectiva de no haber estado allí antes, de no haberlo llamado, de no haberle preguntado si estaba bien, porque la verdad más brutal es que Ángel murió de lo que más temía: el olvido. En entrevistas antiguas, hay una frase que hoy resuena con fuerza casi profética. En 2004, cuando le preguntaron si le preocupaba desaparecer de la televisión, respondió con una sonrisa amarga: lo peor no es que te dejen de llamar, lo peor es que nadie se dé cuenta cuando ya no estás. La industria del entretenimiento es una máquina que tritura rápido. Hoy eres portada, mañana eres recuerdo, pasado mañana, nada. Y en el caso de Ángel, el olvido llegó incluso antes de su último aliento. Muchos lo identificaban solo por sus personajes cómicos. Pocos sabían que tenía formación teatral rigurosa, que era amante de la poesía, que escribía reflexiones que nunca publicó. En su casa, se encontraron libros subrayados, notas en los márgenes, una máquina de escribir cubierta de polvo, como si su mundo interior hubiera quedado suspendido, esperando una audiencia que nunca llegó. Ángel no murió como sus personajes, rodeado de risas. Murió como los grandes silenciosos, sin escena final. Y aún así, dejó huella, no solo por su trabajo, sino por su ausencia. Su desaparición marcó una grieta en la conciencia colectiva del espectador español. ¿Cuántos más se irán así? ¿Cuántos más sufren en silencio detrás de una sonrisa conocida? Su muerte no fue escandalosa, fue real, y precisamente por eso, tan dolorosa. En el último momento, no creemos que las grandes tragedias siempre vengan acompañadas de gritos, ambulancias o titulares. A veces, la tragedia más desgarradora es la que ocurre en absoluto silencio. La historia de Ángel de Andrés López es un espejo que nadie quiere mirar, porque nos muestra una verdad incómoda, que el olvido puede ser más letal que cualquier enfermedad. Ángel no fue un actor cualquiera.
Fue una parte del alma colectiva de la televisión española. Su presencia reconfortaba, su talento conectaba, su mirada hablaba más que muchos monólogos. Pero lo más inquietante no es su desaparición física, sino la desaparición simbólica que sufrió mucho antes de morir. En vida, fue silenciado por una industria que corre detrás de lo nuevo y olvida lo esencial. Y en muerte, fue llorado por muchos que quizás hacía años que no pronunciaban su nombre. En este canal, vemos su historia como una advertencia, como un eco de todos aquellos que brillan desde la honestidad, pero son devorados por el ruido de la superficialidad, porque Ángel no jugaba el juego de las redes sociales, de los likes, de los trending topics. Él solo actuaba. Y eso, en tiempos modernos, parece no ser suficiente. Muchos dirán que eligió esa soledad, que fue su decisión retirarse. Puede ser cierto, pero también es cierto que una decisión puede ser un grito de ayuda disfrazado, y que no saber escuchar ese grito es una responsabilidad compartida entre amigos, colegas, industria y sociedad. Lo más doloroso del caso de Ángel no es que haya muerto solo, es que su vida se fue apagando a la vista de todos, y nadie encendió una vela. No hubo alertas, no hubo abrazos insistentes, no hubo preguntas incómodas, solo una aceptación tácita de que así era él. Hasta que un día, ya no fue. En el último momento, creemos que contar estas historias no es abrir heridas, sino rendir homenajes que nunca llegaron a tiempo. Es rescatar del silencio a quienes merecieron ser escuchados. Es darle voz, por fin, a los que callaron demasiado. Queremos preguntar, Chachi, espectador, ¿alguna vez viste reír con Ángel de Andrés en la televisión? ¿Te sorprendió enterarte de su muerte días después, como si su existencia hubiera sido borrada en un suspiro? ¿Crees que la fama protege del abandono? ¿O crees que hay muchas más historias como la suya esperando ser contadas? Te invitamos a reflexionar, porque quizás la próxima vez que veas a un actor envejecido, a una cara del pasado, te preguntes no solo qué fue de su carrera, sino qué fue de su vida. Hay historias que por más que duelan, merecen ser contadas. La de Ángel de Andrés López no es la de una estrella que cayó por escándalos, ni la de un ídolo víctima de excesos. Es mucho más íntima, más humana, más real. Es la historia de un hombre que se fue apagando en silencio, mientras el mundo seguía girando sin mirar atrás. Quizás por eso duele tanto, porque todos lo vimos alguna vez. En televisión, en el cine, en el teatro, todos reímos con él, todos lo reconocimos sin necesidad de saber su nombre. Era uno de esos actores que uno siente como de la familia. Y sin embargo, cuando más lo necesitaba, nadie llamó, nadie preguntó, nadie estuvo. Su muerte no nos sacudió por escandalosa, sino por sencilla, por ese detalle insoportable. Pasaron días antes de que alguien notara su ausencia. Ese vacío, esa ausencia ignorada, es lo que nos hace mirar hacia adentro y preguntarnos cuántos más viven y mueren así, en la sombra del olvido. Hoy, cuando alguien enciende una vieja reposición de Manolo y Benito, o escucha su voz grave en una escena de cine, tal vez no piense en el dolor que ocultaba, pero está ahí, en cada pausa, en cada gesto, en cada mirada que no era solo actuación, era verdad, porque Ángel actuaba como vivía, con una mezcla de verdad brutal y ternura contenida. Nunca buscó ser ídolo, solo quería trabajar, hacerlo bien, ser recordado no por lo que decía, sino por lo que transmitía. Y eso, finalmente, lo consiguió. Su legado no está en grandes titulares ni homenajes póstumos, está en la memoria emocional de una generación entera. En el último momento, no queremos cerrar esta historia con tristeza, sino con gratitud. Gracias, Ángel, por hacernos reír sin pretensiones, por ser ese rostro conocido que nos acompañó, sin pedir nada a cambio, por mostrarnos que la grandeza no siempre lleva traje ni sale en portada. Hoy, ya no estás. Pero, de alguna manera, sigues aquí, en las risas que provocaste, en los silencios que dejas,